Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a estar hoy compartiendo el inicio de una serie extraordinaria acerca de Mateo capítulo número 24. Vamos a estar dividiendo este estudio en tres partes. Primero vamos a estar hablando sobre el principio de dolores. Hoy vamos a estar hablando de esto y vamos a estar demostrando bíblicamente que no estamos en el principio de dolores como comúnmente se cree. Vamos a ver que el principio de dolores ya ocurrió, específicamente hablando en el siglo I. Ahora, no vayan a pensar que esta es una interpretación preterista, la cual es una rama de la escatología que enseña que todas las profecías se cumplieron antes del año 70, año de la destrucción del templo. Yo no soy preterista. Van a ver ustedes que también vamos a encontrar en Mateo capítulo 24 profecías que son de carácter futurista. Esto tampoco me convierte en un dispensacionalista pretribulacionista. No soy ninguna de las dos cosas. Tampoco soy un amilenarista. Realmente este es el inicio de una escuela de escatología que he venido trabajando, que he venido construyendo. Me parece que mi estudio bíblico inductivo me ha llevado a las conclusiones que ustedes van a escuchar a partir de este estudio bíblico. Y esta escuela la he titulado Dispensacionalismo Crítico. Ya antes ustedes me han escuchado enseñar sobre esto en Teología Paulina, solo que hoy queremos que esto quede grabado en el YouTube para que cualquier persona lo pueda escuchar en el momento que quieran. Este estudio, como estaba diciendo anteriormente, se va a dividir primero en el principio de dolores, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Luego vamos a hablar sobre las señales del fin en la segunda parte de este estudio, y finalmente la tercera parte va a ser sobre el arrebatamiento. Entonces hoy vamos a estar estudiando específicamente Mateo capítulo 24 del versículo 1 al versículo número 20, el cual quiero decirles de una vez, iniciando ya este estudio, que todo lo que está escrito en Mateo capítulo 24, del 1 al 20, ya se cumplió. Ya tuvo un cumplimiento profético. Y vamos a ver el porqué de todo esto. Ahora, vamos a ver también, a lo largo de este estudio, que hay algunas profecías que están acá que van a tener un doble y tercer cumplimiento. Esto ocurre en las Escrituras. Muchas veces una profecía se da, se cumple y se vuelve a cumplir 2 o hasta 3 veces en la Biblia. Esto lo vamos a ver en este estudio que estamos iniciando el día de hoy. Vamos a comenzar antes de leer estos versículos diciendo algunas cosas muy importantes. Es muy importante que nosotros, cuando estudiamos Mateo capítulo 24, entendamos que nosotros no podemos olvidar que esta profecía, el contexto inmediato de esta profecía. ¿Qué quiere decir eso? Es Cristo enseñándole a la nación de Israel. Cristo aquí no le está hablando a los gentiles. Y esto es algo muy importante porque nosotros comúnmente cuando leemos estas profecías, y yo también cometí ese error por muchos años, cuando leemos de que el Señor habla de que habrá pestes, terremotos, hambrunas, guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, falsos cristos, falsos profetas, vemos la realidad del mundo y vemos que tiene mucha similitud lo que ocurre en el mundo actual, sobre todo con esto ahora del coronavirus, con lo que el Señor profetizó acá. Sin embargo, permítanme decirles algo: si realmente estas son las señales del fin, realmente entonces Cristo no nos dejó con claridad cuándo se acerca el fin. Porque tenemos que entender que aún antes de que comenzara el cristianismo, desde que el ser humano está en la tierra, siempre han habido hambres, siempre han habido guerras, siempre han habido terremotos. Desde que el cristianismo inició en el siglo I han habido falsos profetas y falsos cristos. Entonces, si esas realmente fueran las señales del fin, no tendríamos idea de realmente cuándo es. Vamos a ver en la segunda parte de este estudio cuáles son las señales del fin, que realmente nos dicen que el Señor está cerca de su retorno. Sin embargo, vamos a ver también que esta profecía es específicamente para la nación de Israel. Uno de los errores que nosotros cometemos cuando hablamos de las señales acerca del fin, y usted le pregunta a un cristiano si estamos acerca del fin,
te va a contestar que por supuesto, porque Jesús habló de guerras y rumores de guerras, de hambres, pestes, terremotos y todas estas cosas. Noten qué interesante lo que se está haciendo. Al enseñar de esa manera, estamos descontextualizando el texto. ¿Por qué razón? Porque estamos convirtiendo estas profecías a escala mundial. Y Cristo nunca enseñó que estas profecías iban a ser para toda la humanidad. Cristo todo lo contrario. Cristo enseñó que estas profecías son específicamente para la nación de Israel. Quiere decir que todo lo que está profetizado aquí es para Israel, son señales para Israel. Y nosotros, si queremos saber si estamos cerca del fin o no, necesitamos poner la mirada en qué está pasando en la nación de Israel. ¿Cómo sabemos que esta profecía no aplica para el mundo entero, sino para la nación de Israel? Muy sencillo. Vean, por ejemplo, lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El altar del templo en Israel. El que le entienda, entonces los que estén en Judea, ¿lo ven? Huyan a los montes, el de la azotea no baje a tomar lo de su casa, y el que está en el campo no regrese a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, de las que están amamantando en aquellos días. Orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno. ¿En el invierno de quién? De Jerusalén. Ni en sábado. ¿Ven ustedes cómo esta profecía era para la nación de Israel? Nosotros los gentiles no guardamos el sábado. Ahora, hay otras evidencias de que esta profecía es totalmente para la nación de Israel. Y es importante que entendamos que Mateo 24, todo lo que narra Mateo 24 tiene su equivalente en los otros evangelios sinópticos. En Lucas capítulo número 21 y en Marcos capítulo número 13. Vean lo que dice, por ejemplo, Marcos capítulo 13, que nos indica que esta profecía era exclusivamente para la nación de Israel, y es un error grandísimo querer aplicarla para el mundo entero. Marcos capítulo 13, versículo 9 dice lo siguiente: pero mirad por vosotros mismos, os entregarán a los sanhedrines, y seréis azotados en las sinagogas, y compadeceréis delante de gobernadores y reyes por causa de mí, para testimonio de ellos. Os entregarán a los, ¿dónde? A los sanhedrines. Y esto está claro cuando leemos Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, las veces que fueron juzgados y azotados, por ejemplo, Pedro y Juan. Os seréis llevados a sanhedrines, os seréis azotados en las sinagogas. Obviamente esto corresponde a un contexto único de Israel, porque aunque existían sinagogas a lo largo y ancho del Imperio Romano, jamás había libertad de jurisdicción de una sinagoga para azotar a una persona. Esto solo podía ocurrir en Jerusalén. Ahora, su equivalente del Evangelio de Lucas, en el capítulo número 21, vean ustedes qué interesante lo que dice, porque este contexto, estas profecías, están hablando también de cuando Israel va a ser expulsado y se va a ir al tercer exilio. Por ejemplo, Jesús dijo en Lucas 21, capítulo 23: ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Para este pueblo, ¿cuál pueblo? Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Ven ustedes cómo todo el contexto nos está diciendo que esta profecía es para Israel? Cuando nosotros entendemos que la profecía es para la nación de Israel, la interpretación de Mateo capítulo 24 va a cambiar totalmente. De hecho, nosotros vamos a ver que esto nos va a llevar realmente a un punto intermedio que cualquiera podría decir que es un puente entre el preterismo, porque vamos a ver que la mitad de Mateo 24 ya se cumplió antes del año 70, y es un puente que tal vez algunos podrían decir que es un puente con el dispensacionalismo pretribulacionista, porque
precisamente la mitad del resto de Mateo 24 es de carácter futurístico, pero para Israel. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, vamos a proceder a leer Mateo capítulo 24 para que podamos nosotros entender correctamente el contexto de este pasaje. Cuando Jesús salió del templo y se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Mas él respondiendo les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero que vean esto, queridos hermanos santos de Dios. Cuando estamos leyendo Mateo capítulo 24, tenemos que entender lo más importante de todo el capítulo. Cristo acaba de hacer una profecía impactante que acaba de dejar a sus discípulos anonadados completamente. Y es que Cristo está profetizando que el segundo templo, el templo de Esdras, que fue reedificado por Herodes el Grande, este templo va a ser destruido. Esta es una declaración tan impactante para los discípulos porque provocó conmoción en ellos. Imagínense ustedes y entendamos esto. El judaísmo descansa prácticamente en dos cosas. El judaísmo descansa en la Torá y descansa en el templo. Hay un montón de mandamientos, de los 613 mandamientos de la Torá, que no se pueden cumplir sin el templo. Entonces, esto es muy importante porque el templo era realmente una de las 7 maravillas del mundo. Si el templo existiera hoy en día, sería una de las 7 maravillas del mundo. Y esto es muy interesante porque cuando siempre vemos un top 10 de las edificaciones antiguas que serían maravillas del mundo, nunca se menciona el templo de Jerusalén. Y esto es precisamente porque el mundo odia a la nación de Israel. Pero el templo era una cuestión tan impactante, tan extraordinaria en el tiempo de Jesús, que los romanos llamaban a Jerusalén nada más y nada menos que la ciudad templo. Vean ustedes que los evangelios de Marcos y Lucas concuerdan en que el templo era algo extraordinario. Ahora leo Marcos capítulo número 13 otra vez, y esto es muy importante entenderlo. Cuando estamos estudiando Mateo 24, sería un error exegético grandísimo olvidar Marcos 13 y Lucas capítulo 21. Porque la Biblia dice de la siguiente manera en Marcos capítulo 13 versículo 1: y saliendo él del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. Y Jesús le dijo: ¿ves estas grandes edificaciones? De ningún modo será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. Ven, los discípulos estaban sorprendidos de la grandeza del templo. Lucas capítulo 24 concuerda con que el templo era algo extraordinario en ese tiempo cuando dice en el versículo Lucas 21:5 dice: y mientras algunos hablaban acerca del templo, porque estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, y dijo: de estas cosas que contempláis vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Vean lo que dice: estaba adornado con hermosas piedras. Es sin lugar a dudas, el templo era el orgullo de los judíos en el tiempo de Jesús. Y Cristo, volviendo a ver ese templo, profetizó que iba a ser destruido. Y es importante que nosotros aprendamos a dominar esta profecía exclusiva del Mesías, porque el Señor va a profetizar en Mateo capítulo 24 cuándo es que va a ocurrir esta profecía, cuándo va a ocurrir que el templo sea destruido. Y esto es muy importante aprender a dominarlo, porque es uno de los mejores argumentos que tenemos para demostrarle a la nación de Israel, a los judíos, que Jesús es el Mesías. Porque Moisés dijo en el libro de Deuteronomio: Yahvé Elohim os levantará otro profeta como yo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mesías iba a ser también profeta como lo fue Moisés.
Entonces, de los requisitos para reconocer al Mesías es que él fuera profeta. Así que es muy importante que nosotros veamos profecías exclusivas de Jesús que él hizo y que podamos demostrar su cumplimiento bíblicamente hablando. Esto es precioso porque esto es un testimonio para la nación de Israel, pero también esto nos da una interpretación mucho más rica que la que tiene el preterismo o el dispensacionalismo normal, común que conocemos. ¿Por qué? Porque el preterismo, enseñando que todo lo que ocurrió ya tuvo su cumplimiento en el año 70, cae en un deísmo solapado. Es decir, como que enseña de manera indirecta que ya Dios no trata con la humanidad. Y sin embargo, el dispensacionalismo tradicional nos enseña que todo esto es futurístico y que debemos esperarlo, pero lo cierto es que ya de todas las profecías que Cristo dio, la mitad se cumplieron. Y por eso tenemos absolutamente certeza de que la otra mitad se cumplirá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Cristo da esta profecía impactante: el templo será destruido. Y entonces los discípulos en el versículo 3, vean lo que hacen. Dice el versículo 3: y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo será esto? ¿Qué es esto? Lo que él acaba de profetizar en el versículo 2, 1 y 2. La destrucción del templo. Dinos cuándo será esto. Primera pregunta: ¿en qué momento será la destrucción del templo? Dinos cuándo será esto y cuál la señal de tu venida. Segunda pregunta: ¿cuál es la señal de tu venida? No preguntaron cuándo sería su regreso, preguntaron qué señal habría de su regreso. Desde ya rechazamos cualquier interpretación, sobre todo las judaizantes que ahorita están con esa manía de querer profetizar de que Cristo tiene que venir, el arrebatamiento va a ser en el 2021 o en el 2018 Cristo retorna. Los judaizantes actualmente están enseñando esto, tratando de agarrarse de Mateo 24. A Jesús no le preguntaron cuándo él iba a regresar, le preguntaron qué señal habría de su regreso. Tercera pregunta: ¿y qué señal de la consumación del siglo? Es decir, ¿qué señal habrá de que la humanidad terminará tal y como la conocemos y entraremos ahora al cielo nuevo y la tierra nueva del milenio? Entonces vean ustedes que hay aquí tres preguntas. Sin embargo, en Lucas capítulo número 21 se nos va a agregar una pregunta más. En Lucas capítulo número 21 se dice lo siguiente: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo pues serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. ¿Y cuál es la señal cuando estén a punto de suceder estas cosas? Aquí se está agregando una pregunta que en Mateo 24 no está, y es una pregunta relacionada con el templo. Mateo 24 y Lucas 21, si los unimos, nos permiten concluir que se hacen cuatro preguntas, que estas profecías responden a cuatro preguntas, dos relacionadas con el templo. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señales habrá de la destrucción del templo? Y dos preguntas relacionadas con el fin de los tiempos. ¿Qué señal habrá de tu retorno? ¿Y qué señal habrá de la consumación del siglo o del fin de la humanidad? Esto es lo que le preguntaron a Cristo Jesús y es lo que el Señor va a contestar a lo largo de todo este capítulo. Entonces, luego de estas cuatro preguntas que le hacen a Cristo, vamos a ver que desde el versículo 4 hasta el versículo 20, Cristo va a contestar la primera pregunta: ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señales habrán de la destrucción del templo? Mateo capítulo 24, del 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y vas a oír de guerras y rumores de guerras.
mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Pero todas estas cosas serán principio de dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. A muchos se hará tropezar entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará, mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por cuanto cuando veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a tomarlo de su casa, y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, de las que estén amamantando en aquellos días. Orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Vean ustedes, queridos hermanos, que todos estos versos que acabamos de leer, vamos a demostrar que históricamente hablando todos se cumplieron. Escúchenme bien lo que estoy queriendo decir. Todo esto que acabo de leer es el Señor respondiendo a la pregunta: ¿qué señales habrán de la destrucción del templo? Quiero remontar a lo que dije al inicio. Recuerden, si realmente estos fueran señales del fin del mundo, no sabríamos cuándo es el fin del mundo porque desde siempre han ocurrido en la historia. No obstante, el Señor va a apelar a que todas estas cosas que Él ha mencionado ocurrirán de una forma atípica, anormal, en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, esa sí va a ser la señal de que el templo iba a ser destruido. ¿Qué es el principio de dolores? Escúcheme muy bien. El principio de dolores son 40 años de la historia que ya se cumplieron. Es desde que el Señor muere en la cruz en el año 30 hasta el año 70, cuando el general Tito destruyó el templo de Jerusalén. Vamos a ver, queridos hermanos, que todo lo que está acá, no hay una sola cosa que esté acá que no se haya cumplido. Por ejemplo, Cristo habla de que se levantarán muchos falsos cristos, versículo número 4, y se levantarán falsos profetas, versículo número 11. Es interesante que en el siglo I, cuando el apóstol Juan está escribiendo en Primera de Juan, él dice en Primera de Juan, capítulo 4, dice lo siguiente, voy a leerles. Primera de Juan, capítulo número 4, dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Qué estamos aprendiendo acá? Obviamente sabemos que el Evangelio de Juan fue escrito después de la destrucción del templo, después de que el apóstol Juan fue llevado a la isla de Patmos durante el gobierno del emperador Domiciano. Cuando Juan regresó, sabemos históricamente hablando, por los testimonios de los primeros cristianos, que en Éfeso Juan escribió su primera carta, Primera de Juan. Sin embargo, él está hablando acá que se han levantado en ese tiempo, es decir, en el siglo I, muchos falsos cristos y muchos falsos profetas, y que hay que probar los espíritus. Por lo tanto, vemos que esto ya tenía cumplimiento en el siglo número 1. Luego Jesús habla de terremotos. Y es interesante que en el Evangelio de Lucas, capítulo número 21, se añade algo más. Se dice en Lucas capítulo número 21, se nos dice lo siguiente.
se dice, entonces se les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. No solo habrá grandes terremotos y hambrunas y pestilencias en diferentes lugares, sino también sucesos aterradores y grandes señales en el cielo. Entonces, vean ustedes qué importante esto, queridos hermanos. Realmente esto se cumplió y empezó su cumplimiento el mismo día que el Señor fue crucificado en la fiesta de la Pascua. Dice la Biblia que cuando el Señor fue crucificado, la tierra se llenó de tinieblas por 3 horas. Habrán señales aterradoras en el cielo. Y dice la Biblia que cuando el Señor murió y dijo, consumado es, hubo un terremoto tan fuerte que rasgó, dice la palabra de Dios, el velo del templo de arriba hacia abajo. Terremotos, ahí comenzaron los terremotos. Luego, la Biblia habla de guerras, rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación, habla de hambrunas y pestilencias. Todo esto se cumplió y lo sabemos gracias al historiador Flavio Josefo, que fue contemporáneo de los apóstoles. Flavio Josefo no fue un testigo ocular de la destrucción del templo en el año 70. Y yo quiero que ustedes entiendan algunos nombres importantes que tenemos que entender de ese periodo de la historia del siglo I, sobre todo cercano al año 70, para que podamos comprender los hechos históricos que ocurrieron y su similitud o su relación con las profecías que Cristo hizo. Voy a comenzar a leer algunas porciones del libro Guerras de los Judíos de Flavio Josefo, para que ustedes vean cómo todo lo que narra Flavio Josefo concuerda con lo que Cristo habló que serían las señales de la destrucción del templo. Lo que estoy a punto de leer es importantísimo porque nos va a hablar cómo los acontecimientos históricos canalizaron en la profecía de Jesús. Este templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Dice así Josefo: un grupo de los más rebeldes atacó ahora la fortaleza de Masada. Esta fue un lugar muy importante para los romanos, y dio muerte a la guarnición romana después de apoderarse de ella. En el templo, mientras tanto, Eleazar, el hijo de Ananías, el sumo sacerdote, persuadió a los que dirigían el culto que no aceptaran ningún obsequio o sacrificio de ningún extranjero. Esta fue la base de la guerra con Roma, porque quedaron ahora suspendidos los sacrificios en favor del emperador y de Roma. Entonces, aquí tenemos que ver que Flavio Josefo nos estaba diciendo que la destrucción, la conquista de Masada, la masacre que hicieron los celotes de Masada, de la guarnición romana, y el hecho de que este Eleazar, hijo del sacerdote Ananías, convenciera a los sacerdotes a no ofrecer más sacrificios por el emperador, desembocó la gran guerra judía que va a traer hambres, pestes y el levantamiento de nación contra nación. Sigo leyendo a Josefo para que ustedes vean cómo realmente todo lo que Jesús profetizó, Josefo, sin ni siquiera ser seguidor de Jesús, Josefo nos dejó un registro importantísimo de cómo las profecías de Jesús acerca de las señales de la destrucción del templo se cumplieron. Vean lo siguiente, por ejemplo, Josefo también narra una matanza que ocurrió en el mar de Galilea. Dice así Josefo: los romanos abordaron sus barcas o los mataban desde las balsas con flechas o con lanzas largas. Si alguno se aferraba al lado de su balsa, le cortaban las manos o la cabeza. Los supervivientes fueron conducidos a la orilla, donde fueron muertos por los romanos que estaban alineados en la playa, y no escapó nadie. El lago quedó rojo por la sangre, las playas llenas de pecios y de cadáveres hinchados, que en los días siguientes contaminaron todo el distrito con un terrible hedor. Los muertos, incluyendo el número de los que habían caído defendiendo la ciudad, sumaron 6.700. 6.700 muertos sin enterrar,
pudriéndose, hinchados, flotando en el mar, contaminaron todo el distrito, dice Flavio Josefo. Oiréis de pestes, oiréis de guerras. Ahora, es muy interesante también mencionar otras cosas que Josefo narra. Por ejemplo, Josefo nos va a narrar también que es cierto lo que Jesús profetizó acerca de que se iba a levantar nación contra nación. Obviamente ese nación contra nación corresponde a lo que en ese tiempo eran naciones. Josefo dice, luego pasó a Idumea, él está hablando de Vespasiano, el emperador romano. Luego pasó a Idumea, donde hizo una matanza de más de 10,000 hombres. Ahora aquí encontramos a los romanos levantándose contra Idumea, que hoy en día, que en la Biblia se le llama Edom y que hoy en día es Jordania. Aquí vemos a los romanos contra otro reino, se levantará reino contra reino. Luego después encontramos a Simón de Gerasa. ¿Se acuerdan cuando Jesús expulsó los demonios de Gadara? Ahora encontramos otra región levantándose contra los judíos. Dice así Josefo, alarmados ante sus intenciones, los celotes salieron de Jerusalén para atacar a Simón, pero fueron dispersos y puestos en fuga hacia la ciudad. Sin embargo, no intentó tomar la ciudad todavía, sino que se dirigió a Idumea con 20,000 hombres. Ahora encontramos a Simón de Gerasa, no solo peleando contra los judíos, sino también contra los idumeos. Se levantará nación contra nación. Vean ustedes cómo sigue Josefo narrando. Todo esto es impresionante porque Jesús está realmente profetizando cosas extraordinarias. Ahora quiero nada más rápidamente recordarles que entre las señales de la destrucción del templo, Lucas, el Evangelio de Lucas, nos dice lo siguiente. Lucas capítulo número 21. Esto es importantísimo realmente. Lucas dijo lo siguiente en el versículo 20: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella salgan a la región, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Ay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra y para este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de que Jerusalén será rodeada de ejércitos y que los judíos serán expulsados. Esas son las señales del templo. Y vean ahora lo que dice Josefo cuando rodearon a Jerusalén. Josefo dice, Tito había marchado de Cesarea con las 3 legiones que su padre había mandado, y también con la 12ª, antes derrotada bajo las órdenes de Cestio, pero que ahora ardía de deseos de venganza. Escúcheme, 4 legiones romanas enteras fueron a rodear Jerusalén, pero no solo los romanos, sino también, dice Josefo, además de estos tenía aliados de tropas auxiliares de reyes, así como Tiberio Alejandro, el anterior gobernador de Egipto, distinguido por su prudencia y lealtad, que servía a Tito como su mejor consejero militar. Entonces aquí estamos viendo que había con los romanos ejércitos de otras regiones que estaban rodeando completamente a Jerusalén. Esta era una señal de que el templo iba a ser destruido. Ven ustedes cómo todo lo que Jesús dijo ahora tiene sentido. Cuando ustedes vean que Jerusalén está rodeada de ejércitos, sepan que el tiempo está cerca. ¿Pero cuál tiempo? La destrucción del templo, la primera pregunta que le hicieron a Jesús. Ahora, voy a avanzar para decir algo también muy importante. Algo que también es muy importante entender es que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel era también una señal de la destrucción del templo. Pero ¿qué es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Porque Daniel 9:27 habla de la abominación desoladora y de que vendrá una abominación desoladora. Es muy importante que nosotros entendamos
que Cristo dijo que esta iba a ser una señal de la destrucción del templo. Ahora, para Jesús y los judíos de su tiempo, ya se creía que la abominación desoladora había ocurrido. Por eso es que el texto dice, el que le entienda. Claro que entendían, porque Jesús está hablando a un público que entiende lo que él está diciendo. Voy a leer por un momento a Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los Judíos, para que ustedes vean que los judíos del tiempo de Jesús ya tenían una idea clara de qué era la abominación desoladora. Esto se realizó el mismo día, 3 años atrás. El culto sagrado había sido reemplazado con un culto impuro, adoptándose las costumbres de otros pueblos. El templo, que había sido desolado por Antíoco, permaneció en este estado por espacio de 3 años, pues estos acontecimientos tuvieron lugar en el día 25 del mes de Apelayos en la Olimpiada 153. Fue restaurado el mismo día del 25 del mes de Apelayo, ahora año 148, Olimpiada 144. La desolación del templo se realizó de acuerdo por lo predicho por Daniel. 400 años antes profetizó que los macedonios lo destruirían. Vean ustedes qué interesante. Flavio Josefo nos está diciendo que la abominación de la que habló el profeta Daniel ocurrió por manos de Antíoco Epifanes IV. Antíoco Epifanes IV profanó el templo de Jerusalén, esto en el tiempo de los macabeos, y los judíos de Jesús, los apóstoles y Jesús, consideraban que ya esa profecía se había cumplido. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que Cristo les estaba diciendo que la abominación desoladora del templo ocurriría una segunda vez más, como una señal de la destrucción del templo. Y cuando veamos la segunda parte de este estudio, las señales del fin, vamos a ver que esta profecía va a tener un tercer cumplimiento, porque el anticristo también va a profanar el templo. Ahora, vean qué interesante lo que dice Primera de Macabeos cuando habla de la abominación del templo. Esto es muy importante, ver lo que dice Primera de Macabeos como un libro simplemente histórico, no sacando doctrinas de él, pero sí acercándonos a él como un libro histórico. Dice así, Primera de Macabeos, versículo 1, versículo 41. Dice, el rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todo el edicto real, y muchos israelitas aceptaron su culto sacrificado a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir el santuario, holocaustos, sacrificios y libaciones, y profanar sábados y fiestas, y mancillar, versículo 46, el santuario y lo santo, levantar altares y recintos sagrados idolátricos, y sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos y volverse abominables con toda clase de impureza y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obraba conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó que Judá, que cada una de ellas le ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaron la ley, se unieron a ellos, causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en todas suertes de refugios. Versículo 54, importantísimo. En el 15 del mes de Quisleu del año 145, es decir, en el año 167 a.C., levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. ¿Qué fue esto? Fue cuando Antíoco Epifanes IV levantó una imagen del Zeus olímpico en el altar de los sacrificios.
Ya había ocurrido la abominación desoladora 2 siglos antes de que Cristo apareciera en la tierra. Los judíos lo consideraban así. Y Cristo dijo que esta sería una señal también de la destrucción del tiempo. Y ocurrió. Porque así como Antíoco Epifanes IV profanó el templo, ahora otra persona, nada más y nada menos que un sacerdote, profanó el templo cerca del año 70. ¿Quién fue? Pues el sacerdote, este sacerdote que ya les había leído anteriormente, Eleazar ben Ananías. Vean ustedes lo que este sacerdote Eleazar ben Ananías tomó el templo como una guarnición de guerra. Y vean lo que dice Josefo: aunque tuvo elevadas pérdidas, Juan en su cólera lanzó continuos asaltos contra ellos y el templo quedó contaminado con la matanza. Dice: los proyectiles lanzados por las catapultas, por los lanzadores de piedras y por las tiradoras rápidas volaban por todo el templo, matando sacerdotes y adoradores en el mismo altar, porque a pesar de la guerra proseguían los sacrificios, y los que habían peregrinado de todas partes del mundo teñían el altar con su propia sangre. La abominación del templo también ocurrió. Todas las señales que Jesús estaba diciendo que iban a precedir la destrucción del templo se cumplieron. Todas las señales se cumplieron. Ahora, para nada más terminar y leer un poco más algo para que nos quede claro las hambres que nos describe Flavio Josefo, ahora leo rápidamente estos testimonios de Josefo con respecto a las hambres. Vean lo que dice Josefo de las hambres y las muertes. Dice: ahora se acabó toda esperanza y huida de cualquier suministro de alimentos para los judíos. El hambre devoró a miles de miles. Los callejones estaban llenos de cuerpos y los supervivientes no tenían fuerzas para sepultar a los muertos. Luego Flavio Josefo dice: algunos de los desertores, o sea, judíos que se rendían, saltaban desde las almenas, mientras que otros salían levantando piedras como si para una escaramuza, y se entregaban a los romanos. Cuando llegaban con los vientres hinchados de hambre, comían tanto que se reventaban. Algunos aprendieron que tenían que comer moderadamente al principio para estómagos tanto tiempo sin comida. Oiréis de hambres. Oigan, los judíos antes de la destrucción del templo literalmente se estaban muriendo de hambre. Y lo que realmente ilustra lo impresionante de ese tiempo que Jesús describió fue lo que dice Josefo en este apartado: mientras tanto, incontables miles de judíos morían de hambre. En casa, si había el menor bocado de comida, los parientes luchaban por él. Transidos de hambre, los proscritos husmeaban como perros enloquecidos, royendo lo que fuera, cinturones, zapatos e incluso el cuero de sus escudos. Oigan lo que no se comían los judíos del hambre: el cuero de sus escudos. Otros devoraban manojos de paja, y luego sucedió el horroroso caso de María de Betesda. Distinguida en familia y fortuna, María había huido de Perea a Jerusalén, pero sus propiedades habían sido saqueadas por los tiranos durante el asedio, y su comida por los registros diarios de sus seguidores. Enloquecida por el hambre, tomó al bebé que tenía en su pecho y dijo: pobre bebé, ¿por qué debería preservarte para la guerra, el hambre y la rebelión? Ven, sé mi alimento, venganza contra los rebeldes y el punto culminante de la tragedia judía para el mundo. Con esto mató a su pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. Pueden ver ustedes cómo todas las profecías que Jesús dijo ya tuvieron cumplimiento. Esto es, queridos santos de Dios, precioso, porque es una evidencia sólida de que Jesús es realmente profeta. Y para todos los judíos que están escuchando esta historia, esta enseñanza de este día, Moisés dijo en Deuteronomio 18:15: Yahvé tu Elohim te levantará un profeta como yo, a él escucharéis. Versículo 18: les levantaré un profeta de en medio de tus hermanos como tú,
y pondré mis palabras en su boca y les hablaré lo que yo les ordene. Y cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él. Vean ustedes que Moisés habló de que el profeta que iba a venir iba a ser como él. ¿Saben ustedes una cosa? Nadie hizo milagros como los hizo Moisés, solo Jesús. Y claro que Jesús tenía que hacer milagros, el Mesías tenía que hacer milagros, y es una señal del verdadero Mesías, aunque Rambán diga lo contrario, porque Rambán dijo que el Mesías no precisamente tiene que hacer milagros. Otra cosa dijo Moisés: él será un profeta como tú, como Moisés. Si Moisés fue profeta, el Mesías tiene que ser profeta. Si Moisés hizo milagros, el Mesías tenía que hacer milagros. Y saben ustedes una cosa, Jesús profetizó la destrucción del templo y dio las señales de la destrucción del templo y se cumplieron efectivamente. No solo Cristo dio las señales de la destrucción del templo, sino que Jesucristo dijo específicamente, Él respondió la primera pregunta: ¿cuándo iba a ocurrir la destrucción del templo? Porque Cristo Jesús dijo lo siguiente, dice la Biblia en Mateo 24, versículo 34, de cierto os digo que de ninguna manera pasará este linaje hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Cuáles cosas? Lo que él ya había profetizado acerca de la destrucción del templo. Y efectivamente, señores judíos que escuchan este estudio y queridos amados santos del Señor que escuchan este estudio, efectivamente se cumplió. Antes de que ese linaje pereciera, el templo fue destruido, porque en el año 70 el emperador, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, lo destruyó. Y literalmente se cumplió lo que el Señor dijo de no quedará piedra sobre piedra. Es decir, el templo iba a ser destruido y iban a ser los judíos llevados a todas las naciones. El tercer exilio, Cristo lo profetizó. Entonces ahí tienes una evidencia sólida de que Jesús es el profeta que había de venir. Y tenemos nosotros los cristianos una fe sólida para poder creer que todo lo que falta en Mateo capítulo 24 se cumplirá, porque si Cristo ya cumplió lo primero, ciertamente se cumplirá lo segundo que Él dijo. Espero que este estudio haya sido de bendición y no se pierdan los otros 2 estudios que están por venir. Que tengan mucha paz.